ido haciendo, discutir con ustedes y por supuesto, muy contenta de también tener su feedback y establecer potenciales ideas, colaboraciones que puedan salir de acá, de este acercamiento con la Universidad de Gießen. Para empezar ya con la presentación, como el título está como hidrología tropical, tratar de entender diferentes tipos de ecosistemas con algunas técnicas novedosas. Estamos trabajando con modelación, hemos incluido la parte biogeoquímica, trabajando con isótopos estables, por separado, también juntos en tener modelos que trabajan con trazadores, que nos dan otro tipo de perspectiva para entender las cuencas y los sistemas. Brevemente, una presentación de quién soy yo, muy breve. Soy ingeniera civil, yo soy ecuatoriana, estudié en la Universidad de Cuenca, hice mi máster también, y durante ese máster tuvimos un convenio ya con algunas universidades de Bélgica, por lo que tuve la posibilidad de también tener la experiencia desde allá, lo que abrió nuevamente las conexiones y las oportunidades para luego poder hacer mi doctorado, lo hice acá en Alemania, en esta misma universidad. Luego tuve la oportunidad de moverme y trabajar en Costa Rica, en la Universidad de San José, haciendo un postdoc como un Research Fellow de hidrología. Y luego de eso regresé a Alemania con un proyecto en el que continúo trabajando ahora, pero en la primera fase era otro postdoc, digamos, como Investigating Nexus Network del proyecto. Y ahora establecimos pequeños grupos de investigación que arrancamos ahora. De hecho, reclutamos estudiantes de doctorado para arrancar en el mes de junio, julio, mientras tramitan sus visas, porque queremos que sean estudiantes de las regiones donde este proyecto tiene enfoque, que son Latinoamérica y Asia Central, para arrancar con este pequeño grupo de investigación que estoy liderando, que es el tema de agua. En general, muy interesada en trabajar en hidrología, en tener conexiones internacionales e interdisciplinarias que son tan importantes en el momento para una comprensión más holística general de los sistemas, sin descuidar tener el área de expertise de la parte de hidrología en donde he trabajado este tiempo. Este proyecto hace centro Latinoamérica, como he mencionado, y también tenemos un componente aparte de la investigación, de trabajar las redes de actividades en las redes de trabajo, formar a los agentes de cambio futuros de las diferentes regiones y crear espacios para tener un ambiente con mayor participación de mujeres y diversidad en la academia. En general, cosas que me interesan y por las que estoy trabajando. Una visión general, hace algunos meses, en octubre, estuvo ya en las noticias, ¿verdad? Del cambio del ciclo del agua en general, establecido ya como una crisis, que fue la primera vez que se identificó que el ciclo ya está alterado y las regiones vulnerables, los trópicos, uno de ellos, por falta de monitoreo y por las condiciones especiales que tenemos en una dinámica tan alta, van a ser las más afectadas. Y en general, a nivel global, hasta que alrededor de 3 billones de personas van a estar afectadas por severos impactos por este cambio en el ciclo como tal ya del agua. Ahora, ¿qué es lo que en general pasa acá? Es que se han establecido por muchas décadas sistemas de monitoreo de caudal. En este caso, este gráfico de información es tomada de la base de datos global, del centro de datos de caudal global, y vemos que con el paso del tiempo el número de estaciones de monitoreo como tal, por falta de financiamientos para proyectos a largo plazo, por falta de mantenimiento y una serie de políticas en general, han ido disminuyendo. Y si es que vemos en la parte de los trópicos, es aún más crítica la información que está disponible. De alguna manera, en los Estados Unidos, en Europa, se mantienen las estaciones, pero si vemos que en nuestro caso de los trópicos es bastante crítica la cantidad de información que uno dispone para trabajar con modelación, que uno tiene que asegurarse 30, 40, 50 años para confiar en la información. Esa información es muy, muy poco disponible. Hay estaciones, pocas, que tienen datos continuos, o el mantenimiento, el post-procesamiento de información no está adecuado y demás. Entonces ahí tenemos un serio problema ya del que arrancamos, con la cantidad de información de caudal. Similar lo que existe de la parte de precipitación.
vamos ahí también al punto de que depende de políticas de los diferentes países. Hay algunos datos que son de acceso libre, que son estaciones a nivel nacional, otras que no, que son de pago, o aunque sea un sistema nacional, es lo que pasa en el Ecuador, ahora se cobra por dato que uno pide. Entonces hacen la accesibilidad muy limitada y restringen la investigación. Ahora una pequeña también background de esto, ¿no? La parte de los trópicos y cuál es el interés también, qué es lo que pasa con esta parte tropical. Es porque las cuencas tropicales, las que están en el gráfico acá en la parte derecha, se muestra con el tamaño de las cuencas y en relación al agua a la producción que pueden tener. Entonces se ve también que en general las cuencas que son más pequeñas, que están hacia este lado, que está el área y aquí está la producción, las cuencas pequeñas en la parte alta incluso son fuentes, son los puntos en los que generalmente se genera caudal en relación a las cuencas que son mucho más grandes en la parte baja. Entonces, en la relación área con producción, las cuencas de cabecera, las cuencas altas son bastante importantes y muchas de ellas tenemos en la parte tropical. Ojo a las pequeñas escalas, también muchas veces por tener una visión general, mucho tipo de uso de suelo, tener cuencas más amplias, más dinámicas y trabajar muchos tipos de suelo, podemos olvidarnos de enfocarnos también en cuencas pequeñas y entender profundamente los procesos que pueden existir en ellas, ayudándonos a un entendimiento más profundo de los procesos hidrológicos que existan en los diferentes ecosistemas. Ahora ahí tenemos a veces el problema, ¿no? ¿Qué es lo mejor? O me voy a entender, a representar todos los procesos, cuando estoy trabajando todos los procesos hidrológicos, que me voy mucho a detalle a lo que hablamos, y por otro lado están la parte más del manejo, ¿no? Que necesitamos respuestas ya, respuestas para áreas grandes, respuestas óptimas, mejores para el manejo, pero ahí está el punto, ¿no? El punto, o sea, tal vez ni al uno ni al otro, o si es que se dan, los dos llegaron a un acuerdo. Es decir, no podemos dar unas respuestas generalizadas o algo para el manejo si es que no comprendemos la parte de procesos. Por otro lado, irnos mucho a los procesos y entendimiento deja mucho tiempo hacia la parte del manejo, a donde que podamos dar soluciones ya para una implementación de políticas, para una sugerencia de estrategias. Entonces ahí es un poco como, ¿qué es mejor, no? En este punto es llegar a un punto medio, a un acuerdo que tenga ciencia, comunicación con academia, comunicación con la parte de políticas y tener esa interacción con gente que esté en el manejo y en la toma de decisiones. Desde la parte más tradicional, e incluso el gráfico que vimos con la disminución de estaciones y demás, pues sí tenemos información meteorológica, tenemos datos históricos en cuencas grandes, tenemos también puntualmente por proyectos de investigación, 5 o 10 años en algún sitio que se hace un monitoreo incluso más intensivo, dependiendo de la escala en la que se esté trabajando. Se tienen características fisiográficas de la cuenca, muy caracterizados los suelos, también existe información en cuanto a la calidad de agua, como método tradicionales, digamos, para calidad de agua. Incluso aquí pues una imagen de unas sondas que hemos ocupado para medir las ondas y también algunos equipos que hemos trabajado para mediciones de calidad de agua. Estos son unos equipos con diferentes reactivos para dar pH, coliformes y demás en agua. Es como la parte más tradicional de la que se tiene normalmente datos. Y ahora viene la parte un poquito más innovativa, no es nueva, sin embargo, lo vemos de innovativa porque se está distribuyendo, se está democratizando más el uso de este tipo de información, ya que los costos analíticos y la facilidad de transporte de muestras y demás ha dado la posibilidad de que se puedan utilizar más y más los procesadores naturales artificiales. También existen partes como de ciencia ciudadana, en donde que todos podemos ya participar con la generación de información, el análisis de información y además como un tipo de educación del ambiente, ¿verdad? No digamos una educación ambiental como tal, sino un entendimiento más del ambiente en el que estamos, de por qué es importante para nosotros y por qué sería interesante protegerlo.
También existen métodos ahora que estamos con la inteligencia artificial, con modelos estos, por ejemplo, long short term memory, que estos nos ayudan también y están revolucionando en el sentido de que podemos ya, de alguna cuenca que esté muy monitoreada, podemos utilizar datos como entrada y salida, y trabaja como un black box, pero esto puede ser trasladado a otro tipo de cuenta que no esté monitoreada y da muy buenos resultados. Entonces es esto del aprendizaje que se le da al modelo, que puede servir de mucho, y aunque no tenemos un entendimiento del proceso como tal que pasa en ese black box del modelo, pues vamos a tener la posibilidad de simular caudales en muchos tipos de cuencas, diferentes formas, diferentes características. Obviamente necesitamos tener datos para comprobar que lo que estamos obteniendo es válido, pero nos ayudaría mucho en este tipo de información de periodos largos, que es lo que falta principalmente en los trópicos. En los, si tiene alguna pregunta o así, por favor, solo me dicen que en este momento no puedo verlas a los participantes. Si por favor solamente abren el micrófono y me interrumpen en cualquier momento si hay alguna pregunta. Alicia, en Sí. tu trabajo hay un tema que son las políticas públicas, ¿no? Del manejo del agua. Uh-huh. Vemos que hay países que son federales, entonces hay una legislación federal y una legislación del Estado, ¿no? Eh, Aquí hay un tema de la correspondencia, ¿no? Entre la autoridad y la academia, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo ha sido esta relación, ¿no? Entre la academia y la autoridad local? En este caso, dentro del proyecto hay gente que trabaja la parte de políticas públicas. Como tal, mi background es bastante técnico en ese sentido de ingenierías o de ciencia, entonces no podría de primera mano decir cómo está la relación de momento, pero es lo que se intenta siempre con el proyecto, tener participación, que no sean solamente entes académicos los que están involucrados, sino también otro tipo de entidades. Por ejemplo, está la vinculación de la GIZ, en el caso de Ecuador, con el INAVIO, que son institutos ya que están trabajando más hacia la implementación. Pero desde mi background no tengo exactamente una claridad de la parte de la implementación de políticas, cómo se está alcanzando. No sé si Héctor respondió si le respondí a la Gracias. pregunta que me hizo. Con gusto. Continuando la parte de trazadores naturales y artificiales, no sé si algunas personas de aquí de la audiencia tienen conocimiento sobre esto. Si no, podemos hacer un poquito más de explicación y si no, bueno, brevemente explicar que lo que trabajamos y trabajado son isótopos estables del agua, que son la relación que existe entre la parte del oxígeno 16 y el oxígeno 18, al igual que el deuterio. Esto lo que nos ayuda en general es para ver desde otra perspectiva que no sea solo en cantidad de agua, porque tengo lo que llueve, entra lo que sale por el caudal, tengo la parte de almacenamiento de agua subterránea, es la parte más tradicional de cómo entiendo la cuenca. Ahora, la parte de aplicación de trazadores lo que nos da es otra perspectiva. Puedo saber el tiempo de residencia en una cuenca, el tiempo de residencia en un suelo, cuánto se demora el agua allí, por llamarlo, qué edad tiene el agua. Partiríamos con precipitación con una edad 0 y el agua que tengo en el caudal, por ejemplo, va a tener 3 años, 4 años. Entonces, ¿qué me da qué entendimiento me da? Sí, el agua que está en los suelos probablemente tiene la edad del agua que está en el río, el agua subterránea tiene otro tipo de edad. Entonces, eso nos ayuda a ver cómo se van comportando, quién se conecta con quién para cambiar la edad y el tiempo del agua y el proceso que envuelve a una cuenca. Muy brevemente, en términos gruesos, eso es lo que la parte de trazadores naturales nos da, en el caso del oxígeno y del deuterio, que son los dos componentes del hidrógeno y oxígeno del agua. Aquí también hemos puesto unas imágenes de la parte de ciencia ciudadana que han trabajado para calidad de agua, y aquí una imagen muy del esquema de lo que son los modelos que más están usando de momento en hidrología de la parte de inteligencia artificial y el deep learning. Son estos de aquí, que son los long short term memory, que es como tenemos una entrada, una salida, y las conexiones que llevamos dentro de las redes nos ayudan luego a poder
no llamemos de extrapolar, sino a mover hacia otro tipo de cuencas con características similares. No es una extrapolación en sí, porque no es una cuenca pequeña que entiendo algo paso a upscaling o sí, necesito tener condiciones similares para probar y saber qué es lo que nos puede dar una respuesta válida de un deep learning en la hidrología. Los trazadores, como hablábamos ahí brevemente, ¿por qué o qué está detrás de eso que estudiarlos? Tenemos la precipitación, ¿verdad? Tenemos el caudal, también tenemos un flujo base y lo que hacemos es ir tomando ciertas observaciones, muestras del agua para el análisis isotópico. Esto se hace en dos tipos de analizadores, que son, bueno, un Picarro y los gatos, como las dos marcas grandes que existen de analizadores isotópicos. Y lo que nos van dando es esto, es la concentración de isótopos que cada uno tiene. Es muy característico, por ejemplo, tenemos la precipitación que viene de la parte pacífica, tiene un tipo, una señal, hablamos de una señal isotópica como una serie de tiempo, pero dice, tengo esta señal, soy agua del Pacífico. Tenemos otro que viene de la parte amazónica, por ejemplo, cambia la señal que tiene la precipitación. Eso nos ayuda a ver de dónde nos está viniendo el agua en nuestra zona. De acá viene del este, del oeste, se mezcla y luego cae y desde ahí le trazo todo lo que pasa. Le trazo cuando está en la vegetación, cuando se filtra al agua subterránea, al caudal, e incluso se puede trazar la transpiración y hacia arriba, es decir, de dónde mi vegetación está tomando el agua, de qué parte del suelo está tomando las plantas, los árboles, de dónde están tomando el agua y cuándo. O sea, en las épocas del año también lo toman de un sitio, lo toman de otro sitio, es más superficial. Ahí va también el juego del sistema de raíces que tiene la vegetación. Es un tema bastante interesante, de alguna manera complejo el entender toda la parte isotópica, todo lo que nos puede, pero todo lo que nos puede dar es muy interesante en cuanto a procesos de diferentes tipos de ecosistemas. Brevemente, trazadores artificiales, aunque no vamos mucho con profundidad a esto, pero sí, esto es a la vista, ¿no? Tenemos un tipo ahí de experimento que hicieron el año anterior unos colegas de acá, entonces es inyectar, sí, color en el plot que vayamos, en la parte que vayamos a hacer el experimento, y luego trazar y ver por dónde se va, cuándo se va. Esto también es fácil de medir porque es muy visual, se puede hacer un análisis espacial y un análisis temporal al mismo tiempo, y nos da una respuesta como integrada de qué pasa en este ploto, qué pasa en una cuenca, si es que hago una escala más grande, como la irrigación con trazador artificial. La parte de los trazadores naturales de los isótopos que hablábamos hace un momento, estos en cambio me dan, como decir, una huella digital. Me digo, este agua, yo tomo agua del caudal, del stream que está aquí, y va a tener una señal. Tomo agua del horizonte orgánico, tiene un tipo de señal. Cada uno, es decir, tiene una identidad. Yo soy agua de tal sitio y con esto podemos inferir varias cosas, como la edad, el tiempo de tránsito, el tiempo de residencia que tienen que tiene el agua en los diferentes componentes de una cuenca. Es en general tener esto como sistema. Tengo la entrada, que por lo general de la parte más tradicional hemos tenido cantidades de flujo, puede ser la energía que entra a la cuenca. Tengo el sistema como tal, entonces una relación entrada-salida para tener los caudales, las concentraciones y precipitación caudal, y el sistema como tal en este caso representan las cuencas hidrográficas, que es un sistema de transformación de la parte que tiene el sistema hidrológico de los sitios. Acá representado con un diferente esquema nada más, es que sí, bueno, tenemos la cuenca, precipitación, flujo base. ¿Qué es lo que pasa acá adentro? Lo que pasa aquí adentro de la cuenca, usando los isótopos, nos ayuda a tener este tipo de los tiempos de distribución del agua. Entonces hay ciertas cuencas que reaccionan con estas diferentes curvas de acá, que son los tiempos de tránsito normalizados, y que cada una de estas curvas tiene asociadas diferentes características.
En general, los isótopos, nuevamente hablando de ellos, hidrógeno y el oxígeno, son partes de la molécula de agua, se aplican naturalmente, es decir, no hay que inyectar o irrigar nada, es simplemente la precipitación que entra como tal en eventos. Son conservativos, es decir, a temperatura ambiente no tienen cambios, y los cambios que se pueden dar son, claro, por evaporación o por sublimación, es decir, que a una temperatura de ambiente estos no cambian, y es por eso que el monitoreo y la toma de muestras se hace al momento, se lo tiene sin que le dé luz y sin que le cambie la temperatura hasta el análisis, y eso nos da las concentraciones de los diferentes isótopos que tienen las componentes de la cueva. Muy brevemente, igual hay efectos por los que hay cambios en los efectos en las señales de los isótopos, lo que hablaba, ¿verdad? Viene uno desde el Pacífico, desde la parte amazónica, y van a tener diferentes señales. Esas señales también van cambiando con efectos de altitud y también con un efecto continental, es decir, mientras más se van acercando a la parte alta o a la parte continental como tal, van cambiando los valores, es decir, si estamos aquí, estamos como, las relaciones están como en menos, como los radios, pero si estamos menos 14, subimos un poco más en este ejemplo, menos 18 a menos 22, es decir, el efecto del continente como tal ya hace una diferencia. Y también la precipitación acá va a tener un menos 10, menos 7, menos 4, es decir, van habiendo estos efectos, que el uno de altitud y el otro del continente, que nos van a cambiar la señal isotópica. Varias técnicas de medición también tenemos, desde la parte de colección de datos, que se toma el agua de las diferentes fuentes, en este caso nada más tomamos de algún río, se filtran, se almacenan en estas botellas pequeñas de isótopos, bueno, está nada más la jeringuilla y el filtro, y estos son los que van a la máquina. Una máquina analizadora de isótopos se ve como esta, que es una Picarro, hay otros tipos, los gatos, esta es una nada más implementada en campo, por eso está un poquito sencilla y con muchas cosas ahí amontonadas, digamos, pero el laboratorio es la misma máquina, pero tiene ya otro tipo de adaptadores, tiene las jeringas que están junto, esta de acá, pero aquí está como se veía en el laboratorio, aquí está como la parte más sencilla, una pantalla y el analizador, pero se ve por lo general así en donde se tenga implementado. Además, de aquí está en campo porque estaba midiendo al mismo tiempo flujos también, por ejemplo, acá lo de transpiración en esta cámara, es decir, pidiendo la señal de los isótopos en la parte de transpiración de la planta, y de una rama de un árbol en este caso, y ese de qué tipo de vegetación más pequeña. Entonces, a la flexibilidad, ya las máquinas han bajado, los equipos han bajado de precio, el análisis de muestras ha bajado de precio, y lo que les mencionaba es por ese lado, por el qué más nos puede dar de información, además de lo tradicional. Nunca dejar de un lado lo tradicional, es la combinación de los dos, es decir, tenemos medición de precipitación, de caudal, humedad en los diferentes perfiles del suelo, pero además si tenemos la posibilidad de usar isótopos, nos da bastante información adicional a la que ya se puede tener sin el uso de ellos. Ya explorando un poquito los diferentes ecosistemas, como se había tratado en esta presentación, que vamos a ir explorando algunos de ellos. No vamos a entrar tanto en detalle porque son estudios diferentes, pero para ver la utilidad que se tiene. Esta, por ejemplo, esta cuenca es en Costa Rica, son trópicos húmedos, bosque primario, prácticamente en los trópicos, que se ve de esta manera. Y acá una foto de dron desde arriba. Las pendientes, ya hay una diferencia geológica que tenemos acá, e incluso se ve en el Leaf Area Index, que es el índice de cobertura, el índice de cobertura de hoja, digamos, y que ya se ve que hay una diferencia entre la pendiente del lado A y la pendiente del lado B. Es una cuenca que está San Lorencito, en la parte noroeste de Costa Rica, altura entre los 800 y los 1500 metros sobre el nivel del mar, y estamos con una cuenca pequeña, pero es una cuenca pequeña de trópicos con bastante generación, y por ahí fue el interés también de estudiarla, de trabajarla. Perfiles de suelo, tenemos alumnado para tener una idea de la profundidad de raíces en cada uno de ellos, y lo que queríamos en este estudio es prácticamente ver
cómo nos ayudan los isótopos, además de los modelos hidrológicos, para saber la transpiración en esta cuenca, ver la edad, qué tan joven o qué tan vieja es el agua que evaporan, que transpiran los árboles de este tipo de cuenca. Lo que utilizamos para esto es un modelo que se llama Star Tropics. El Star es un modelo espacial distribuido, que además de los modelos espaciales tradicionales tiene el componente isotópico y que está elaborado para también saber este tipo de separación, de transpiración, de evaporación. Conducir también un análisis de los resultados del modelo, no solo basados en caudal, pero también basados en isótopos y también basados en humedad del suelo, es para que los modelos, para que tengamos más confianza en los modelos, ¿verdad? No solamente el caudal que sale y me dice, bueno, mi modelo está bien, puede ser que me dé un resultado correcto, pero por las razones incorrectas que adentro del modelo se sumen o se resten otro tipo de variables, que al final el caudal sí es correcto, pero ¿por qué razones? Lo que nos ayuda a tener esta evaluación multicriterio es que yo estoy más confidente de lo que me está dando mi modelo. Digo, sí, si funciona mi salida de caudal, correcto, tengo mi serie de tiempo, está similar a lo leído en campo, bien. Tengo mis isótopos simulados, se parecen a lo que me di en campo, bien. Y también en este caso trabajamos con humedad del suelo. Entonces, si ya tenemos más de un objetivo para medirlo al final y saber qué tan bueno es mi modelo, podemos tener más certeza de que en realidad está funcionando bien y asemejándose a la realidad. Y también el uso de tener la relación esta de conocer las edades del agua, es que podemos tener una influencia de qué pasa con la relación con la topografía, con el suelo, con la vegetación, cómo influye esto en el tiempo que el agua está en esta pendiente, que está en otra pendiente, que está en la parte plana, en la base de la cuenca, y por ende con esto podemos integrar diferentes procesos hidrológicos. La colección de datos que se hizo, seguimos con variables, por llamarlos obviamente tradicionales, precipitación, humedad relativa, nivel del agua en el caudal, en este caso, lo que se da en azul, en verde aquí, ¿qué más tenemos? Sí, temperatura ambiente, pero además mediciones isotópicas. Entonces son muestras de cada uno de los puntos de diferentes colores. Hemos ido tomando muestras de precipitación, las amarillas. Algunos colectores de trúfol, es decir, se instalaron como alrededor de los árboles, porque siempre hay como gotas que se van quedando ahí, entonces la acumulación que se queda con el tronco del árbol es el trúfol, que también se colectaron muestras, y también muestras en caudal. Entonces todos los puntos que están aquí son ya muestras en las botellas que habíamos visto hace un momento para el análisis isotópico. Cada uno de estos es una muestra que se ha tomado para análisis, y lo que está ploteado aquí son los porcentajes por mil, por mil, que es la unidad, en este caso de deuterio, es lo que está ploteado. Es el tipo de información de campo como base que se tiene, información estándar tradicional que viene de una estación climática que la tenemos de fácil acceso y costo, es común tenerla, medición de nivel de agua en este caso, no de caudal, no teníamos de descarga como tal, pero de nivel de agua, y también el monitoreo isotópico que se hizo en precipitación trufo y en quebrada, en caudal. El modelo muy básicamente es esto, ¿verdad? Tenemos dos componentes, diferentes componentes de la cuenca, la parte, precipitación, ahí simulada, dibujada con una nube, luego baja, tenemos primero como lo que queda en la vegetación, ¿verdad? Una intercepción que era la vegetación. También tenemos un flujo superficial en algunas partes de la cuenca, que cuando ya se satura empezamos a tener un flujo superficial o un overland flow. Tenemos la parte de suelo como tal, la parte más orgánica o más porosa del suelo, filtra. Tenemos una parte como profunda del suelo donde se va acumulando, y otro componente que nos va representando el agua subterránea. Cada uno de esos con flujos que pueden ser verticales, arriba o abajo, o horizontales, los que van generando parte del caudal, se van moviendo entre ellos.
Y en general los diferentes componentes, al ser un modelo que tiene la parte hidrológica y la parte de isótopos, tenemos la simulación que puede darnos el modelo es de la misma manera, es decir, tenemos como en milímetros en cantidad de caudal y así de cantidad de caudal o de descarga de agua subterránea, del agua en el suelo, de flujo directo de organocloro que tenemos, de true que se queda en los árboles. Y también tenemos las concentraciones de cada una de las concentraciones isotópicas de infiltración, el agua subterránea. Es decir, nos da una simulación paralela de cada uno de las cajas que tenemos. En cada uno de ellos nos puede ir dando las concentraciones de las que podemos derivar grados. Ecuaciones que se van utilizando, Rayburn Model es uno, porque en este específicamente queremos separar también transpiración de la evapotranspiración. Una de las más comunes, ahora se han desarrollado algunas más, pero digamos es como la más estándar que se trabaja en este tipo de modelos. Y ya como salidas y tal, tenemos las funciones objetivo que habíamos hablado hace un momento, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos que lo que simula usualmente el modelo, tenemos la descarga, en este caso, que está en milímetros cúbicos por segundo, y también tenemos otra serie de tiempo, que en este caso son los isótopos, es decir, los isótopos se están simulando bien, no se están simulando. Entonces ya tenemos al menos dos series objetivos aquí para poder trabajar qué tan similares son a los datos observados. Trabajamos con algunos coeficientes para medir eso, que es el de Nash, el error medio, para trabajar también varias medidas y establecer que en todas ellas podamos tener una respuesta aceptable del modelo. En este, por ejemplo, en una de las simulaciones que también estuvimos realizando, vemos que ahí, cuando simulamos, por ejemplo, el almacenamiento de agua en el suelo en milímetros, se aproxima en nivel, digamos, que la media se va aproximando, pero subestima mucho picos y sobreestima en la parte de flujo de bajo, no tiene una buena respuesta. Entonces, son cosas que pueden ir pasando y son cosas de las simulaciones que ir ajustando hasta que pueda obtener unos resultados lo más cercanos a la realidad posible. Y con eso, en este caso, intentar derivar, claro, el objetivo que teníamos acá, ¿verdad? Que es poder separar la evapotranspiración de la transpiración en este tipo de modelos. Entonces, de la parte temporal, estamos acá trabajando mostrando la precipitación que está en azul y la transpiración que se está mostrando en verde. Pues, perdón, precipitación en gris, lo que viene acá, transpiración y evapotranspiración está en verde y en azul. Entonces, el poder llegar a la separación a este nivel, esta información es a escala horaria, es decir, con mucho detalle, y logramos analizar que en este caso específico, por ejemplo, la transpiración es el 65% de la evapotranspiración en este tipo de cuenca, y se asemeja bastante bien. Estos son resultados de un estudio global que está del 2014, y hablaba esto que de Tropical Rainforest, que fue el caso de nuestro estudio, estamos acercándonos bastante bien, es decir, que está entre el 60 y el 85%, estamos con un 62, con cuartil 25, 51, el cuartil 75 del 72, es decir, está muy dentro del rango de lo que se estima a nivel global. Lo que nos ayuda a esto también, por ejemplo, es saber que vimos que la cuenca tiene dos tipos de pendientes, una un poco más plana, otra un poco más inclinada, y eso también se vio reflejada en cómo transpiran la vegetación, los árboles de cada uno de ellos. En la una pendiente se ven valores más altos acá, mayor densidad, implica mayor densidad de vegetación, otro tipo de procesos, y la otra tiene un poco menos de transpiración, es decir, o menos vegetación, o menos cantidad de agua que está almacenada por el tipo de pendiente, que por tanto podría ser, dar reflejo que hay menos cantidad de precipitación en este lado de la cuenca. Lo que salidas del modelo igual nos ayudan a ver, porque hay algunas de ellas, la transpiración, el agua en el suelo,
en el caudal y el agua subterránea. Este crecimiento en agua subterránea es como va, digamos, calentando el modelo, si la primera parte no se considera, y es ya de acá donde puede ser estable. En este caso, hemos derivado de ahí el tiempo que el agua está en la cuenca, y por ejemplo se ve que el agua en la cuenca está, la edad del agua de transpiración o el tiempo que está acá expresado en minutos, es un agua bastante joven la que transpiran estas plantas. El agua en el suelo de acá está en horas, es un agua más vieja, un agua que estuvo ahí en como 2.500 horas en promedio. El agua de quebrada también está en horas, está acá. Y el agua subterránea, por lógica, tiene que ser un agua más vieja, está bien. Pero ¿qué nos representa? Nuestra transpiración es muy joven. Pues, podría ser una de las inferencias, es que la vegetación, que las raíces son muy superficiales, que la dinámica que se da ahí es de una acción directa de las capas superficiales del suelo, y por ahí va la transpiración joven en este caso, partiendo de que la precipitación tiene edad cero. De ahí nada más unas frecuencias, unos histogramas que se pueden derivar de la misma información para analizar más la distribución que puedan tener las edades. Y en general es lo que se encuentra con este tipo de modelos, que hablabas de un modelo espacial y temporal con la parte isotópica, es que vimos en su momento ya las series de tiempo de salida, pero también podemos tener mapas de saber cómo funciona en las diferentes partes de la cuenca estas edades del agua. Pues podemos tener una capa de cuáles son las edades. Hay ciertas partes en las que es muy joven, más como a la base, partes un poquito más planas, donde está. Tenemos cómo varía en el suelo la edad del agua en la cuenca se va haciendo, digamos, en este ejemplo de acá está más, tiene más tiempo, el tiempo de residencia del agua como tal es más grande en la parte central de la cuenca, mientras que acá tenemos más pendiente, el agua está más joven y se lo escurre. Y en el agua subterránea se ve que la parte central es más amplia, es decir, que el agua subterránea ocupa una edad más grande y un área más grande también a nivel profundo. Algunas de las cosas menciono que nos dan eso de los isótopos es entonces poder vincular, o sea, cómo entiendo ya mi cuenca, cómo la veo sin tener información isotópica. Por lo general veo esto, ¿no? Veo de una imagen, veo el área de cobertura, el índice de cobertura foliar, veo las pendientes, y ahora lo que voy viendo es qué pasa dentro, cómo vinculo esta información que me dan los modelos de la parte isotópica con las diferentes características que tiene de la cuenca. Por tanto, ahí se puede encontrar que la transpiración representa un agua bastante joven en la cuenca. En general, también tenemos que el sistema está dominado por agua joven, que tiene, bueno, 3.3 años en el agua subterránea, que es relativamente joven, y que tenemos mayores edades, como los tiempos de residencia que están aquí, están en suelos que son un poquito más desarrollados, y en el agua subterránea, que esto incrementa en la edad del agua conforme vamos hacia la subida de la cuenca. Aquí, este ejemplo que trabajamos era de una cuenca cristina experimental, ¿verdad? Una cuenca que por la escala 3.2 kilómetros cuadrados es fácil el monitoreo que se hizo relativamente. Estamos en la cuenca, tenemos un sitio de monitoreo, se podía hacer vuelo de dron, se podían hacer muchas cosas que, claro, a escala grande ya no son monitoreos de suelos, todo se podía hacer acá. Que a escala ya más grande no es tan factible hacerlo, pero para este tipo de modelos espaciales, temporales, con el uso de trazadores, también existe información global. Depende siempre de la escala a la que vayamos a trabajar. Pero, por ejemplo, hay estos que son datos de precipitación, datos de isótopos de precipitación a nivel global. Obviamente, sí, la resolución no es la mejor, pero han avanzado más y se siguen haciendo bases de datos regionales también. Otra solución que se puede hacer, esto de la parte de precipitación, ¿no? Desde la parte de caudal, también lo que se puede hacer es colectar en varios sitios de la cuenca y luego nada más trabajar en interpolación
Esta es una cuenca de una escala más grande, pero al trabajar con interpolación entre los valores isotópicos de los diferentes caudales, podemos también tener parte más puntual, es decir, esta interpolación, y si es que algún punto no tengo el monitoreo del isótopo en el caudal, pues por ahí puedo tomar información de estas interpolaciones o extrapolaciones que podamos hacer de la información isotópica. Partiendo ya otro tipo de uso de isótopos que podemos tener también en cuentas de cabecera andina. Esta ya no trabaja modelación, esta es simplemente la parte más básica, traer los isótopos y ver qué es lo que nos puede ofrecer. En este caso, también una cuenca pequeña, esta está en Ecuador, en la parte alta, en los páramos andinos, cerca de Cuenca, Churucay, el nombre del área. Tenía una cuenca pequeña en la que se trabajó también con mucho trabajo de campo, es decir, la información de campo fue bastante rica, información semanal, isotópica, además de estación meteorológica, medición de caudales, tipos de suelos, clasificación. Hay un trabajo bastante intensivo hecho en esta cuenca a la que se dedica desde hace algunos años ya y hasta ahora a investigar ahí la Universidad de Cuenca. Pero como digo, con una implementación que no es tampoco común tenerla en muchas cuencas. Sin embargo, está dando un ejemplo de que también este tipo de isótopos puede dar información sin la modelación aún, pero simplemente por el monitoreo que se puede hacer en las cuencas. Entonces tenemos ahí el área de estudio, páramos, cobertura, como ven, tenemos partes de ladera, donde tenemos mucho más andosol, partes del centro de la cuenca que tenemos histosol, aquí hay una estación meteorológica, hay incluso varios tipos de medidores de precipitación para comparar cuáles estaban con menos incertidumbre que los otros, monitoreado la salida de la cuenca en épocas de lluvia, en épocas de menos lluvia, porque páramos en general tenemos una precipitación y lluvia casi todo el tiempo, y en general, como digo, la información bastante detallada de la cuenca. Épocas hay que, nos muestra de cuántas son las imágenes, épocas un poquito más secas, épocas un poquito más como precipitación, cómo están caracterizados los suelos, como se ve en general, ¿no? Tenemos cobertura de almohadillas con mucha capacidad de retención de agua, 24% de la cuenca está con este tipo de cobertura y dominancia de histosoles, por otro lado tenemos endosoles. En ladera, un poco menos de capacidad de retener agua. Tenemos una cubierta de pajonal en este caso, y ahí hay una inferencia de una alta capacidad, también los dos de alta capacidad de retención, la una más permanente, la otra un poquito más dinámica, dependiendo de cuándo se conecta o se desconecta de la generación en la cuenca como tal, y las imágenes que representan cómo están la distribución de los suelos. En el monitoreo, nuevamente, monitoreo intensivo en varios sitios, precipitación, muestras para datos hidrométricos, en este caso, los más tradicionales, seríamos mediciones de nivel de agua, también de descarga directamente se sacaba por acá, la precipitación, y también niveles de agua en otros tipos en otras redes de la cuenca. Es una cuenca anidada, tiene la salida acá, y se ve que en los puntos amarillos también son las descargas en las subcuencas, en los puntos verdes la precipitación, para ver cómo funciona la cuenca en general, el entendimiento de esta. Ahora, para la parte de datos hidroquímicos, de la parte isotópica, un colector para las muestras de precipitación. Aquí están unas calicatas que se hizo para tener las muestras de suelo. Por acá teníamos un tipo ojo de agua que inferimos en algún momento podía darnos un agua subterránea, y también las mediciones de la salida de caudal. La muestra, aquí está en todos los puntos rojos de la serie temporal de acá que tenemos de descarga y de precipitación. En todos estos puntos se fueron colectando muestras para el análisis de la parte de isótopos que tiene esta, y también de la parte química. Se trabajaron los dos, como varios elementos de la tabla periódica para ver qué elementos y cómo se movían en la cuenca. Hay un método bastante simple para una primera exploración de fuentes de generación de escorrentía, que es el Elemento Mixing Analysis que ocupamos aquí.
Es decir, tenemos diferentes fuentes de agua, aquí con un ejemplo sencillo, de un member 1, 2 y 3, y estas son las muestras de caudal de acá. Entonces, lo que voy a intentar ver es a dónde se parecen más mis muestras, se parecen más de este tipo de fuente, que podría ser, por ejemplo, una agua subterránea, este podría ser un ojo de agua, este podría ser la precipitación, y lo que intento ver acá es a qué tipo de fuente se parece más el agua a la que estoy analizando. En este caso, tengo el agua de descarga del caudal, y es lo que intento ver es a cuál de esos elementos se parece para inferir cuál es el proceso que pasa en la cuenca y cuál es el más dominante. Se trabajaron también, además del Member Mixing Analysis, otra metodología que se llama Inverse Transit Time Proxy, que nos da un proxy del tiempo de tránsito de la edad. Entonces se trabajaron diferentes métodos para la interpretación de la cuenca a través de los isótopos, viéndole ya los members que trabajábamos, porque tomamos varios sitios, no solamente agua subterránea, tomamos diferentes tipos de suelo, profundidades de suelo, precipitación. Entonces lo que intentamos ver es a dónde se parece mi agua. Si es que mi agua se parece al suelo más superficial de andosol, si se parece al agua de histosol, de qué profundidad y tal. Y en general la metodología se ve de esta manera. Nos ayuda a ver hacia dónde se parecen. Esto trabaja más, y hay algunos puntos que, por ejemplo, acá se ven fuera, ¿verdad? En teoría todo debería caerme dentro de mis members o de mis fuentes, para que yo pueda decir, sí, esta agua de esta cuenca viene de acá, viene del otro sitio. Pero hay algunos puntos que pueden quedarse fuera, entonces, ¿qué me diría? No es de ninguno de esos, me falta otro fuente, me falta un member. Es una de las incertidumbres que tiene esta parte del modelo, de este modelo bastante simple. Lo que hace es la proyección de este tipo de muestras a la línea, y asumimos que por la incertidumbre que hay acá, por el rango, esto es un valor promedio y son las desviaciones, pues que alguna de estas desviaciones estándar podría cubrir esto, pero la metodología como tal tiene una pequeña, digamos, falencia en ese sentido, que lo que hace es proyectarse a la línea más cercana y tratar de identificar el cómo y el cuándo, de a dónde se me parece el caudal. En general, la metodología nos indica, perdón, ahí, es decir, me ayuda a identificar de dónde viene, en época que está con más cantidad de agua o con menos cantidad de agua, cómo se me van pareciendo. Este es un gráfico que es de la precipitación, estos son mis andosoles, estos son mis histosoles, este es un agua subterránea, y vamos a ir viendo qué podemos interpretar de ahí. Pues trabajamos con unos box plot acá para decir, bueno, esta agua que está más en la parte más húmeda me representa un 30% como media, en la parte más seca un 22%, que nos da acá de mis muestras. ¿Qué puedo inferir con este tipo de información que proviene de los isótopos? Esas son las fracciones del member a cuál se me pueden parecer más. Con el Inverse Transit Time Proxies podemos ver ya desde un lado temporal. En el gráfico que tenemos aquí vamos a ver el agua más joven o el agua más vieja en la cuenca. Aquí hay una serie temporal normalizada a uno de los valores de ITTPS, el Inverse Transit Time Proxy. Y lo que vamos viendo en general aquí, la línea entrecortada es la línea de caudal. Esta línea de caudal, ¿a dónde se parece más? Aquí tengo graficados lo de los andosoles superficiales, medios y profundos, y también tengo dibujado aquí un agua subterránea. En el de abajo veo de los suelos histosoles. Lo mismo, tenemos histosoles superficiales, medios y bajos, la señal más parecida que en la otra, ¿verdad? Y la entrecortada es la del caudal. Primero, ¿qué inferimos? Que los andosoles, los dependientes, son mucho más dinámicos, especialmente el superficial. Cambia ¿no? Tenemos agua joven, envejece un poquito, pero en general hay más dinámica en esto que los histosoles, que son de la base de la cuenca, que están un poco más planos. Además, que nos dice que mi caudal, que es la línea entrecortada que tengo aquí, se parece en esta época, cuando el caudal está más, estas son las épocas de monitoreo entre diciembre del enero 2012 diciembre, y la de acá sí son los periodos de monitoreo un poquito más intensivo que se trabajaron allá, pero nos dice que en esta época de acá, que
del año se parece un poco más a la parte de los isótopos, de los andosoles, y en las otras épocas se parece más a la parte de los histosoles. Es decir, hay una dinámica, hay un tipo de conexión y desconexión de los diferentes componentes de la cuenca para la generación del caudal. Se ve que el agua subterránea no hace mucho acá, o sea, que lo que pensamos como ese ojo de agua y que podría inferirse alguna influencia subterránea para la cuenca, ¿no? Es una cuenca que se ve que trabaja con una hidrología superficial, que viene más dominada por los suelos y que tiene ese tipo de dinámica, es decir, el agua que sale a mi caudal en esta época se parece más a un tipo de suelo, es decir, son los suelos que están más activos en esa parte, mientras que cuando tenemos menos cantidad de precipitación, está un poco más seco, estas laderas de alguna manera se desconectan y dejan de contribuir tanto y van siendo más los suelos de la parte central o los estos suelos los que activan y los que me dan agua a mi caudal. A nivel ya de análisis de cada uno de los eventos también nos da una información precisa, es decir, de dónde a este nivel incluso de escala de evento, puedo decir, en este tipo, en este periodo específico, algún tipo de proceso diferente pasó en este evento, no. Pero por lo general, aquí lo que van dominando son los de color verde, en este caso que son los andosoles, como mayores componentes de los eventos, y los histosoles se van viendo que también son componentes importantes en eventos más pequeños, como estos de acá. Entonces, ese tipo de procesos, en ese tipo de procesos nos ayudan mucho los trazadores, nos ayuda a generar al final un tipo de modelo conceptual que inferimos de esto, es decir, que tenemos una época un poco más lluviosa, una época más seca, y cómo van funcionando los diferentes componentes para la generación, que se activan, el tamaño de las flechitas está representado en este modelo conceptual, nos indica más o menos flujo. Entonces nos indica que en la época seca, por ejemplo, hay más flujo desde la parte de los histosoles de la parte baja. En la época lluviosa tenemos mucha más actividad de las capas superiores del suelo, que son los andosoles. También vemos este que tuvimos nosotros como un ojo de agua. Hay algún tipo de contribución superficial, sin embargo, no importante en la cuenca. Entonces, esto en general nos ayuda a ver que el agua de los histosoles de la zona de ribera contribuye más a la escorrentía a lo largo del año. Se evidencia también que hay un agua joven en las estaciones más húmedas, que vienen de esta parte de los andosoles de las quebradas. Estas cuencas de montaña tropicales, estos climas son permanentemente húmedos, tienen contribuciones de fuentes interanuales variables, de los diferentes tipos de suelos, y que estos set de trazadores de datos de alta resolución son muy útiles para proporcionar información sobre procesos hidrológicos. Yo no sé cómo estamos con el tiempo para... No podía moverme como a la parte final. Héctor, no sé cómo estamos. Alicia, sí. Sí. Sí tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo tendremos? Si es que puedo ir muy brevemente por un caso más, de lo contrario podemos cerrar con estos dos. Quedo atenta, si es que puedo hacer un caso más. 10 minutos más, sí. Ok, perfecto. Entonces sí, nos da igual, exploramos brevemente. Y creo que ahí estamos nuevamente con la pantalla. Este es el último caso que quería ponerlo aquí sobre la mesa, ya que es un caso de Perú y me gustaría compartir con ustedes. Esto es de un estudiante de doctorado que terminó hace poco, un estudiante mío, y que haré lo mejor para explicarlo, pero fue él como tal, Marinelli, quien trabajó en este caso. Y él lo que hizo es básicamente transferir un modelo espacialmente distribuido muy utilizado en los Himalayas, que es el SPY, el modelo SPY, pero ahora lo hicimos como de nuevo, SPY Tropics. Siempre intentan tomar lo mejor de lo que ya está, adaptarlo con nuevas ecuaciones, con nueva información y demás hacia la parte de la hidrología tropical.
Y en este caso, lo importante y lo novedoso de hacer los holotrópicos es que también incluye la parte de la criosfera, y por tanto hicimos la aplicación en la parte alta de la cuenca del Santa, y con resultados interesantes. Lo que intentamos ver en este caso es saber el rol que tiene el agua de deshielo para mantener durante los eventos de sequía, y cómo esto nos puede ayudar o no a saber, a llegar al flujo ambiental mínimo que tienen que requieren los caudales en esta cuenca, es decir, el flujo ambiental mínimo que necesitaría. Entonces se trabajó en la parte alta de la Cordillera Blanca. Ahí incluso pienso que muchos de ustedes están muy familiarizados, más familiarizados que yo incluso con esta cuenca. Se tenían algunas estaciones de monitoreo. Este caso no incluye la parte isotópica, en este caso es la modelación, como tal, un poquito modelación más tradicional. Sin embargo, repito, era incluido acá por el público, por donde se está haciendo la presentación. Se trabajó, bueno, con la precipitación, temperatura, tenemos una serie de tiempos del 97 al 2018 que se pudo conseguir utilizar. Y en cuanto al modelo, este es un modelo más complejo que los anteriores, es decir, tiene mucha demanda de más información. Sin embargo, por la cantidad de información que pudimos recoger, además de la información que se pudo trasladar, digamos, desde la parte de los Himalayas, desde los trópicos, algunos coeficientes de calibración se podían utilizar de allá, porque ya está trabajando en ese tipo de ecosistema similar. Nos ayudó a obtener resultados importantes. Este paper está por salir ya se aceptó y está por salir, o si es que no, entre esta semana o la próxima, en Journal of Hydrology, en donde mostramos ya qué es lo que pudimos obtener con este estudio. El modelo es espacialmente distribuido, tiene la parte de criosfera, como estaba mencionado. Está diseñado para trabajar en zonas donde tenemos escasez de datos. Lo que tenemos acá se simula descarga diaria, y los componentes de esa descarga, como el rainfall runoff, el base flow, snow flow y la snow melt y el glacier melt. Entonces, eso es lo que queríamos analizar, deshielo que tanto nos contribuye o nos beneficia. Algunos de los, para el caudal ambiental, algunos de los parámetros que ocupa el modelo están en la tabla de la parte derecha. La información que se ocupó en este caso, estamos con Pisco, con Rainfall Feed, el Pisco, información local, lo más local que pudimos conseguir. Estamos con Hydrosheet, estamos con la tabla, con las diferentes fuentes en la tabla de la parte izquierda, y tiene como los modelos, la fuente de calibración son de 2 pasos, la calibración, para eliminar justamente esto de la eco-finality, o como decir, tener los resultados correctos por las razones equivocadas. Diferentes tipos de la parte temporal y espacial, de cómo funcionar o cómo funcionan los flujos en la cuenca. Entonces aquí están los meses en la parte, en el eje X, y las descargas o milímetros por mes en el eje Y, y los diferentes componentes que se pueden sacar desde el modelo. Trabaja en una espacialmente distribuido también, y está como una pequeña animación que se va viendo acá, es decir, cómo van variando las contribuciones en las diferentes épocas. Si la animación está funcionando, si no la vuelvo a poner. Va funcionando se van activando diferentes partes, diferentes contribuciones en las diferentes partes, diferentes épocas del año, y esto va aquí indicando en cuál de los tipos de componentes. El derretimiento, como hacia el caudal, el base flow, el pressure del rainfall runoff, es decir, cuán dinámicos son los diferentes componentes de contribución. Como resultados ya de identificación, se trabajaron con 35 eventos trabajando primero que sean warm and dry, que sean secos y también en época cálida. Identificaron 69 eventos con una media de 13 días.
También se trabajaron los extremadamente cálidos y secos con las condiciones que están explicadas en esta sección. Días que sean mayor o iguales a 7 días consecutivos y con una precipitación menor a 2 milímetros, esto es por metodología establecida por FONTIL. Utilizamos eso y para que sean cálidos, que sean el 80% o más del percentil, y los extremadamente cálidos que sean del 90% o más del percentil. Por eso se identificaron los tipos de eventos en los que se analizan, y esto dio una distribución de este tipo en la serie de tiempo que tenemos, que también por otro lado nos indica que los eventos secos van aumentando su frecuencia y su intensidad al paso del tiempo. No otra evidencia más que estamos con este cambio climático que estamos, esta serie de tiempo muestra bastante lo que está ocurriendo. Entonces, lo que se pudo ver es cómo se van distribuyendo los diferentes box plots que están aquí. Tenemos que en los eventos de distribución, de derretimiento, por ejemplo, de derretimiento y de derretimiento en eventos cálidos y en eventos extremadamente cálidos, esto muestra el derretimiento, esto es glaciar, esto es de nieve. Y lo que intenta mostrar es que ¿cómo es la compensación? ¿Me compensa? ¿No hace nada? ¿Qué es lo que pasa con el agua que se me derrite? ¿Me ayuda a compensar? ¿O no la falta de aporte de los otros tipos de caudales, de otro tipo de componentes del caudal en este caso? Los eventos extremos, que son los que también muestra los que tiene la X en el gráfico. Entonces vemos la distribución que tienen los box plots en los diferentes tipos de compensación. Compensación me parece que no definimos en su momento a qué hace referencia, pero es la compensación de es la compensación en los eventos, es la relación entre el caudal del evento en ese momento más un caudal típico. El caudal típico está identificado o determinado como el caudal a largo plazo, es decir, el caudal a largo plazo de la media de los flujos de los eventos base en todo el periodo de estudio. Entonces, ahí la relación en estos nos da la compensación, y repito, fue una metodología que obtuvimos de FONTIL, la misma que aplicamos hacia acá. De la compensación durante los eventos de sequía, los box plots representan en general el promedio de compensación por evento. El agua de derretimiento generalmente compensa los eventos cuando hay esta falta de precipitación, es decir, el deshielo ayuda a mantener los caudales, y en eventos extremos tienen tendencias mucho más amplificadas en relación a los que no son de eventos extremos. Y ahora, ¿cómo nos ayuda esto a los flujos ambientales, al requerimiento de un flujo ambiental como mínimo, definición mínima que ocupamos para que se mantenga la vida en las quebradas, es decir, cuánta agua tenemos de mínimo para que no se altere esto, que no se altere el funcionamiento ambiental? Entonces ahí vemos que, por ejemplo, diariamente estos flujos ambientales, que están calculados como el 10% del promedio del flujo a largo tiempo, los eventos de derretimiento son en general insuficientes solos, es decir, si es que no hay ningún otro tipo de aporte, solo mi derretimiento no me alcanza para compensar los flujos ambientales. Sin embargo, con el total de descarga por el otro tipo de aportes, estos por lo general aportan para que se pueda dar un flujo ambiental aceptable y se mantengan los caudales ecológicos. El agua de derretimiento es crítica, como del 14% durante los eventos secos y del 7% durante los eventos extremadamente secos. Es decir, el aporte, si bien es pequeño, si bien no es una mayoría, son necesarios absolutamente para mantener un caudal ecológico. En 7 de los eventos analizados, por ejemplo, era mucho más crítico la necesidad de tener agua de derretimiento para mantener el caudal ecológico. Y fue necesaria en el 88% de los eventos, es decir, en casi todos los eventos analizados, o en el 88% de los eventos, el agua fue necesario tener un caudal de derretimiento ahí. Con esto, entonces, este modelo, muy utilizado en los Alpes, utilizado en los Himalayas, fue trasladado por primera vez hacia las montañas
tropicales de Sudamérica, en este caso a Perú, y con los puntos de medición que eran Contor Cerro, La Balsa y Casa de Agua de la cuenca del Santa. Durante estos eventos de sequía analizados, vemos que el agua de derretimiento son componentes que ayudan a cuando falta agua de precipitación, el rainfall runoff del componente, cuando está disminuido, los otros necesitan estar ahí para aportar. En la mayoría de los eventos de estos secos, el agua de derretimiento fue necesaria para mantener los caudales ecológicos, y esto nos puede ayudar a un mejor entendimiento del cambio climático y cómo son las dinámicas del agua de derretimiento para asegurar un caudal ecológico a futuro. Finalmente, pasos que comenzamos ahora, y mencionado al inicio, la inteligencia artificial y deep learning está muy revolucionando todo, entre esos no dejan de revolucionar la hidrología. Ahora arrancamos con este proyecto que se llama como agua inteligente o el Smart Water Management. Con este arranca ahora, tendremos en pocos resultados, un par de años de unos resultados ya. En general lo que quiere es identificar la cantidad voy a primero hacer una base de datos de dónde poder hacerlo. Necesitamos una base de datos hidrológica, climática, de consumo de agua, información socioeconómica también, es para identificar y cuantificar los gaps que podemos tener entre la cantidad que tenemos de agua disponible y la cantidad de agua que se usa, para intentar en general dar recomendaciones, estrategias de cómo podríamos adaptarnos más, reducir el consumo de agua, en qué épocas es más crítico, y todo eso con una base de aplicación de Deep Learning en el caso. El proyecto nuevamente, como mencionado, se enfoca en Latinoamérica y en Asia Central, en este caso, cuencas pilotos que se están manejando, que se están sondeando algunos nombres donde poder hacerlo, dependerá de la cantidad de información que podamos obtener. Entrará modelación hidrológica, Deep Learning y también la parte estadística para trabajar y analizar disponibilidad, demanda de agua, y que todo esto en el componente final sea una información que no se quede solamente en la parte científica, pero que también involucre data managers, gente que esté involucrada en la industria, gente que esté en el manejo o en la distribución, instituciones públicas y tal, que estén en el trabajo de dar monitoreo y también abastecimiento de agua para tener unas soluciones, esperemos, más holísticas, más realistas de qué es lo que se puede hacer, no simplemente sugerir algo por la salida de los modelos, pero ver si se adapta a lo local. Hay mucha influencia cultural, tradicional, que podrían modificar las recomendaciones que se dé, y es por eso que la última parte del componente está aplicado también a esta parte social y de políticas públicas, como mencionaba Héctor. Una cosa muy importante acá es ver qué tan aceptados o no pueden ser las recomendaciones que vengan de un tipo de modelación, y en este caso con modelación con Deep Learning. Aquí, en general, se aspira es que unas imágenes nada más de las sequías que se van dando, ¿no? Se tiene la idea que, por ejemplo, en la parte alta de los Andes siempre hay agua, que se genera agua, pero no hay en esas ciudades, en este caso la ciudad de Cuenca, el río que se dice bastante seco. Tuvimos la crisis energética grande el año anterior, pasábamos varios días con 14 horas de no tener electricidad, por la base en la que la matriz de generación hidroeléctrica que tiene el país, claro, no teníamos precipitación, de pronto la falla en el manejo también, en la funcionalidad, turbinas y demás, pero tuvimos esa crisis. Entonces, de ahí son puntos en los que nos dicen hay que analizar más, teniendo estas herramientas, teniendo trazadores, teniendo inteligencia artificial, teniendo modelos. La aplicación del conjunto de ellas nos puede dar más herramientas para que al final tengamos un manejo más adecuado. Además de integrar diferentes actores, de democratizar la tecnología. La imagen que está de acá es también de un entrenamiento que se hizo para mujeres en tecnología geoespacial, todas ellas vinculadas a juntas de agua, para que se puedan hacer este tipo ya de mediciones de escala pequeña, un manejo más adecuado, conocer con datos y no solamente el inferir épocas que llueve más, épocas que llueve menos. Entonces, un entrenamiento masificado a mujeres para que desde diferentes zonas espacialmente distantes, se pueda también llegar a monitoreo, ya que el monitoreo tradicional, como vimos al inicio, las estaciones han ido dependiendo en tiempo y espacio, especialmente en los pueblos.
Como para terminar toda la presentación, entonces vemos que los isótopos son trazadores que nos ayudan a entender mucho más desde otra perspectiva un funcionamiento de una cuenca, mucho más allá de lo tradicional, no aislado, pero combinado. La información que viene de los dos es muy importante, cantidad, y esta que nos da más a procesos, a tiempos de tránsito, tiempos de residencia, cómo nos pueden ayudar. La hidrología basada en modelos también con la incertidumbre, por supuesto, asociada, porque no vamos a decir 100% seguros de estos resultados que tengo, pero con la incertidumbre asociada que tiene, nos ayuda a identificar unos patrones de comportamiento de las cuencas, especialmente en sitios que no tenemos tantos datos como los trópicos. El uso de inteligencia artificial, y en este caso Deep Learning, está realmente rompiendo barreras en la simulación de caudales para cuencas poco o no monitoreadas. Los trópicos como tal ofrecen una oportunidad muy amplia de investigación porque están menos investigados, y también de monitoreos para poder cerrar esta brecha de investigación que, si vemos en zonas ectotropicales, está mucho más desarrollada por el acceso a información o por los monitoreos. Entonces, los trópicos dan esa oportunidad para que la cooperación, colaboración internacional e interinstitucional sean clave para que podamos generar más información, más ciencia en los trópicos, y que a la larga para un mejor futuro y una mejor adaptación a cambio climático, a cambio global de la que todos formamos parte. Con esto quiero agradecerles por el tiempo en la presentación, por su atención, y nuevamente a Héctor por la invitación a este espacio tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por tu presentación. Te comparto que en esta área, el mes pasado estaba el Instituto Geofísico de Sao Paulo, que compartió su estudio del Tietê, que es río del estado y de la ciudad, y sobre todo el estudio del agua subterránea, ¿no? La contaminación del agua, el desarrollo de pozos artesanales, ¿no? Esta relación entre la comunidad urbana y el manejo, el empleo de las aguas subterráneas, ¿no? En un ambiente urbano, periurbano. Un gran desafío en Sao Paulo. Alicia, tú has comentado que este modelo es de los Himalayas. Ahora, la experiencia andina, ¿cómo ha enriquecido, cómo ha mejorado este modelo? Sí, con esto subimos un poquito para la parte del modelo. Sí, por ejemplo, intentamos desde la parte de los Himalayas tomar algunos coeficientes nuevamente, ¿no? que ya nos servía de allá. Obviamente se probaron y había simplemente coeficientes que no funcionaban de la misma manera. Era por las condiciones diferentes. Pueden ser unas topográficas, pueden ser de suelos, no se ajustaban a la realidad andina. Entonces, ¿cómo se contribuyó uno con un uso de datos ya localizados, que era Pisco, que son los más fidelignos que pudimos utilizar de ahí de la región? Se utilizó a afinar los coeficientes, los parámetros, a incluir otro tipo de ecuaciones en el modelo. Por ejemplo, ecuaciones que también separan la parte de evapotranspiración no funcionaban de la misma manera. Entonces, el avance que se dio fue en ese sentido, en hacerlo la versión TROPICS, como hablábamos del modelo también de isótopos, que se llamaba STAC, y luego fue STAC TROPICS por la adaptación de ecuaciones. De la misma manera fue acá, esa adaptación de ecuaciones de parámetros para obtener resultados confiables para la parte andina. Alicia, en este contexto de transición que vemos, energética, pero también de cambio climático, el año anterior participó la directora del Instituto de Agua de Cape Town University, compartiendo su experiencia pues de la escasez de agua, ¿no? De la escasez de agua en los reservorios. Entonces, uno tiene en la zona andina una práctica de la gestión de agua premoderna, ¿no? Prehispánica, ¿no? Entonces, esta gestión del agua es muy importante en la relación agua-sociedad, ¿no? Tu estudio
tiene un área, tu proyecto tiene un área que es ciencia y comunidad, ¿no? Sí, el Entonces, nuevo proyecto que arrancamos ahora, sí. sí, sí, en antropología, desde una perspectiva cultural, se valora mucho las sabidurías ancestrales, ¿no? El Correcto. manejo de agua no occidental en África, en Asia, con los Andes, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ¿no? Este elemento en tu estudio, tu investigación? Yo veo este elemento crucial. Este estudio, como digo, arranca ahora. Fueron las primeras experiencias que se hizo con de hecho se llama Rally Femenino de Tecnologías Geoespaciales. Luego puedo intercambiar esos links con Héctor porque hablaba de una posibilidad de transferirlo a Perú que sería excelente. Luego vimos la experiencia en Ecuador fue buena. Es masificar la tecnología, es decir, las herramientas, pero para solución de problema local. Es decir, decimos con un tipo de sensor Arduino que trabajamos ahí. Esto me ayuda para medir el nivel, pero no es llegar a la comunidad y decirle, mida esto o haga esto. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema tiene la comunidad? También teníamos un caso que se presentó un piloto de pozos, de que tenían otro nivel, que le ven más bajo, que qué hacer. Entonces es eso, es capacitar a la gente local con tecnología, pero para que la solución venga desde ellos, desde qué necesito saber, qué es lo que quiero hacer y validar completamente ese conocimiento del sitio, el conocimiento ancestral, simplemente combinado con tecnología. Una tecnología que sea económica, que sea de fácil acceso, que sean, incluso para que también el teléfono móvil está masificado, pero no el Internet, algunas aplicaciones que les puedan ayudar para levantar información sin la necesidad de tener esta conexión de Internet. Otro estudio que trabajamos hace un par de años, este estuvo en una cuenca transfronteriza que es la Mira Mataje, que está en Ecuador, Colombia, y la del Putumayo Alto, que está Ecuador, Colombia y está con la parte de Perú. Ahí se trabajó mucho con comunidades aguas, quichuas, eh, comunidades indígenas, netamente familia agua binacional y demás. Y por supuesto la concepción y la percepción que se tiene del manejo de agua es distinto, no solo el agua como tal, pero es la parte cultural que tiene. Vino de una de las conversaciones con gente de la comunidad agua, por ejemplo, el decir, no, o sea, nosotros, es una parte vital el bosque y el agua nuestro, o sea, no es un servicio ecosistémico intercambiable, no es algo que se pueda cambiar por algo, es parte de la identidad cultural, entonces no tiene una valoración económica como tal, tiene una valoración ya de la parte cultural, ancestral y de conexión. Muy, muy importante respetar y aprender del conocimiento ancestral, el conocimiento local, y ahí vamos de la mano, simplemente con la parte tecnológica, democratizando mucho, que se puede utilizar lo más que se pueda en todos los sitios para que se pueda generar esa información y solución de problemas. Alicia, el área en el cual tú vas a trabajar este año es un área conocida mundialmente por la muy mala relación, ¿no? Estado, políticas públicas, economía agraria y agua, ¿no? Es el llamado mar Caral, ¿no? El mar Aral, ¿no? El llamado mar Aral, el Sirdaría, el Amurdaría, la agricultura del algodón. Así que es muy interesante ¿no? Ver, ¿no? Tras décadas cómo se maneja la población, porque el algodón sigue siendo un producto una agricultura desarrollada en Uzbekistán, ¿no? Donde proyectas una estadía. Entonces, hay una experiencia eh, muy mala, ¿no? Frente a esta gestión y cómo tras décadas, estamos a 40 años de esto, cuál ha sido la reacción, ¿no? ¿Cuál ha sido la mejora, ¿no? Claro, sí, es un área nueva por explorar, tanto regional como culturalmente, e institucionalmente, que es lo que es lo que se pueda lograr en Asia Central, pero sí un área bastante con un historial un poco de conflicto entre los diferentes sectores y demás.
que por explorar qué es lo que puede ocurrir allá. Se intentará de la misma manera porque la idea de este proyecto es trabajar disponibilidad y demanda de agua en los dos sitios. Se trabajará con instituciones que son parte de la red, universidades y también instituciones que no son académicas, para intentar, uno, obtener la mejor cantidad y calidad de información para el tipo de modelación con Deep Learning, y otro, tener esa conexión extramural, puede ser extramural académica, para que podamos llegar a este mismo tipo de integración con la sociedad y saber cuál es la percepción de lo que estamos encontrando con los usuarios. A que sea así unas potencialmente soluciones o adaptaciones, sugerencias que puedan ser bien recibidas por la comunidad. Amigos, amigas, por el chat pueden ver el link de la Universidad de Gießen, que justamente el nombre de esta universidad es un ingeniero que en el 19 desarrolla y estudia el guano, ¿no? Que es tan común, tan afín a Perú. Así que es una universidad orientada y volcada pues a la agricultura, ¿no? Les he compartido el link de la facultad, que es a Ciencias Agrarias, Ciencias de Nutrición y Manejo del Medio Ambiente, y dentro de la facultad los departamentos. Justamente tenemos pues el Departamento de Agricultura, el Departamento de Microbiología Aplicada, el de Administración y Agraria, el de Ciencia del Suelo, Ciencia de la Conservación de Suelos, Ciencia de la Nutrición, de Biotecnología en Insectos, de Landscape Ecology and Resource Management, que justamente es el departamento de Alicia, de Nutrición de Plantas, de Agronomía, de fitopatología, de nutrición animal, de genética animal y de comunicación, sociología de la alimentación. Alicia, ¿nos puedes compartir un poco la experiencia de esta facultad y de tu departamento? Sí, nuevamente, como mencionó Héctor, estoy en la de manejo de paisaje y ecología. Es amplio, en general estamos en un instituto que se llama el IFZ, que es bueno, en alemán, es como el interdisciplinario de investigación. Entonces viene el instituto como tal con una parte fuerte en el componente de hidrología y una parte fuerte en el componente de suelos. Dentro de eso hay investigación, como cada doctorado es como un mini proyecto, en el que se trabaja la parte, mucho de trazadores, por un lado, isótopos en este caso. Lo que se trabaja mucho es la parte química y la modelación. También se hace mucha alta resolución de monitoreo, es decir, de estos casos de isótopos. Por ejemplo, tenemos de momento una estación móvil en la que está levantando información cada hora y en eventos cada 5 minutos. Lo que se trata es de tener un avance más en los procesos, en el entendimiento como tal. Además de eso, hay proyectos que están más vinculados a la parte agrícola. Hay proyectos que están vinculados a experimentos para cambio climático. Hay facilidades importantes dentro del instituto, laboratorios, cámaras de cambio para análisis cambiando variables, temperatura y demás como efecto de cambio climático. Entonces va por ahí la línea de investigación que tiene este proyecto, este instituto en el que estoy. Además de trabajar bastante internacionalmente, se trabaja en Sudamérica, se trabaja mucho en África también, estamos con Uganda, con Tanzania, dentro de los proyectos activos de momento. Otro componente que tiene importante es ciencia ciudadana, se ha desarrollado más dentro del instituto, para levantamiento de información de calidad y cantidad de agua. Entonces, también hay varios estudiantes de doctorado que están trabajando en esa interfase, ¿no? Como que qué es lo que hace que la gente se motive a hacerlo, por qué no lo hace, cuando lo hace, o sea, analizar la parte social, un poquito como la sociohidrología también es un componente importante del departamento. Así que por ahí los invito a chequear los links que Héctor compartió con ustedes, si es del instituto como tal, el Landscape and Ecology en el que estoy trabajando. También, no sé si les puedo compartir un link también del proyecto, como tal, del SDG Nexus Network, que acaba de arrancar, y es importante tal vez
revisarlo, verlo si es que podría haber una potencial colaboración en el futuro. Estoy viendo acá dónde está el chat. Sí, por si acaso es importante este proyecto como tal y puntual en el que estoy trabajando. Somos un grupo de 10 personas acá en GISEC, más postdocs y estudiantes de doctorado que están en Ecuador, Colombia, Kazajstán, Uzbekistán y Kirguistán. Somos un equipo bastante grande, entonces por ahí también pueden darse más sinergias. Y al ser interdisciplinario, yo estoy como digo desde el lado agua, mi colega está con la parte de cambio de uso de suelo o tierras abandonadas, que él trabaja mucho, como núcleos de grupos de investigación, y va siendo variado. La parte de Kazajstán está mucho en políticas públicas, entonces por ahí ir armando alguna red interesante y abrir oportunidad para expandir sería muy, muy beneficioso. Por lo que Héctor les compartió, les doy ahora el del proyecto, les puede compartir mi correo también a las órdenes para cualquier potencial colaboración. Sería muy interesante vernos en el futuro, encontrarnos y poder trabajar. Sí, Alicia, como te compartí, INA y San Marcos desarrollan un programa virtual y presencial afín a tu área. INA trabaja también en Kirguistán, donde va a estar tu proyecto. Entonces, habría que ver en qué universidad de Kirguistán son los colegas que estás vinculándote. Y Asia Central, pues, puede ser el puente Exacto. entre ambos. Sí. Amigos, amigas, por favor, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Sí, Ruth, ¿puedes compartir tu pregunta, por favor? Buenas tardes, casi ya Alicia. Gracias por la información que nos estás brindando. Aquí en Perú tenemos la problemática de los ríos, ¿no? Por el tema de la minería ilegal, de todo lo que están dañando. Y hay organizaciones que se encargan de buscar proteger los ríos. Hay, por ejemplo, una organización nativa, ¿no? Que son las cucamas, debes conocerlas quizás, ¿no? Que están ellas y han ganado un juicio al Estado peruano para declarar al río Marañón como sujeto de derechos, para que de esa manera no se afecte el río, porque está dañándose cada vez más y es un gran problema para la población y también para todo el ecosistema, todo el medio ambiente. La selva está afectándose grandemente y la selva baja ¿no? Entonces, sería interesante articular quizás un evento, ¿no? Con ellas, ¿no? Y yo te digo eso porque mi hijo trabaja en Forum Solidaridad, que es una ONG que ve todo el tema de la defensa del medio ambiente, y él está dirigiendo y está trabajando con esta organización, con las señoras Kukama, y se han presentado incluso en varios países de Europa y están sensibilizándose y sensibilizando sobre el tema de los ríos y de su protección como parte de defender la vida. No sé, por eso que pedía tu correo. Muchas gracias por mandármela. Con mucho gusto. También les compartí y al final, para que quede más claro de esto de lo que decía del rally femenino, porque se ajustaría mucho de pronto un tipo de esta democratización de tecnología con el grupo Kukama que mencionas. Ahí están unos videos de lo que fue para que lo puedan analizar y de pronto, como digo, ver alguna manera de vincular y poder hacer alguno de este tipo de eventos en el Perú. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Un comentario, alguna pregunta, por favor? Alicia, es muy importante conocer en el caso de tu universidad cuándo empiezan las aplicaciones para el posgrado. ¿El posgrado de máster o para doctorados? Porque los doctorados por lo general son proyectos aislados. No hay una fecha exacta como tal, es decir, sale un proyecto como este nuestro, que salió la convocatoria de todo el mes de abril.
Eso depende mucho más a nivel proyecto. Ahora, para el nivel de maestría, eso sí ya es el más estándar, digamos, porque ellos reciben clases. Acá en el doctorado el profesor puede sugerir que se tomen algunas asignaturas dependiendo de qué le falte al candidato. Digo, tiene que reforzar Python, tiene que reforzar, sí, programación, sistemas de información geográfico, pero eso sí es más a criterio del profesor dirigente del doctorado, mientras que para maestría sí son los tiempos normales de arranque de semestre, que vienen siendo, el semestre arranca entre septiembre, el 1, o sea, las matrículas están antes de septiembre, y el otro, si no me equivoco, son las matrículas de marzo. Correcto. Algunas universidades brindan el posgrado en inglés. En el caso de tu universidad, ¿hay esas modalidades? Sí, sí, para maestría ya está muy masificado el inglés. Carrera de bachelor no tanto, pero maestría sí. Los doctorados son en inglés. Todos los doctorados son en inglés, porque uno sí está más en la parte de investigación. Toda la literatura que uno consume y produce está en inglés y se da. De hecho, este semestre se abrió por primera vez un máster en esta universidad en español. Es un máster que está enfocado a la parte como de resolución de conflicto, la parte de políticas, pero es el primero incluso en español acá en Alemania. Entonces ha venido mucha gente de Latinoamérica, principalmente ha llegado mucha gente de Colombia por el problema que tuvieron, que sigue existiendo, el problema de conflicto, entonces está muy enfocado allá y ha llegado gente para estudiar esta maestría. Seguirán habiendo más ediciones de esta, pero es el experimental, entonces tenemos ya hasta el español un máster acá. Amigos, amigas, Alicia, te comparto. Giesen es una universidad que, en el caso, tiene un fuerte programa virtual. Entonces, esta modalidad no solo se da en inglés, sino también en español y tiene un gran suceso. Recuerdo que durante la pandemia, 1.000 alumnos de San Marcos tomaron un semestre virtual en Giesen. Esto luego de la pandemia bajó, pero sí, tiene pues no se limita al inglés, sino proyecta su formación a otras áreas, como el caso de español. Giesen se ubica pues en el Länder de Hesse. Entiendo que en Hesse está Frankfurt, que es como el centro financiero de Alemania, la bolsa de valores, así que es muy conectada, aunque es pequeña, ¿no? La ciudad, pero es muy conectada a la región con todo el mundo. Sí, estar conectado con Frankfurt da mucha facilidad, la verdad, para moverse bastante en Europa y fuera también. Y lo que menciona, tener Frankfurt cerca de acá hasta 45 minutos, estudiantes o trabajadores igual acá de la universidad, con las facilidades que da Alemania, tenemos como transporte gratis en la región y demás. Así que es una buena oportunidad, tanto profesional como personal, y tiene una buena experiencia de vida, moverse por un tiempo, explorar y venirse a Alemania con experiencia académica. Alicia, ¿en qué mes recomiendas visitar tu universidad? Bueno, acá casi siempre van a encontrar frío. Si es que eso no es un impedimento, los meses, digamos, que no están muy activos solamente son agosto y diciembre, porque hay muchos profesores de vacaciones, son pausas de semestre, pero todos los otros meses están bien. Ahora hablando por tema de que estemos en verano y demás, yo diría que entre mayo y julio son los meses más bonitos e interesantes para estar acá. A mí, la universidad pues tiene un convenio académico con Giesen ya de algunos años y en el marco del convenio hay pues una experiencia anual, ¿no? De los alumnos que toman un semestre virtual, cursos virtuales de la duración de un semestre, también cursos de alemán, ¿no? En forma gratuita, así que Giesen, comparando distintas universidades alemanas, muchas muy importantes, tiene esta proyección al sur global muy fuerte y bueno, así como Alicia y distintos colegas de Giesen que han participado en el seminario, están atentos a la interacción con San Marcos. Amigos, Exacto. amigas,
Sí, Alicia, creo que conoces Perú, ¿no? ¿No? No Entonces, mucho, no mucho como me gustaría, pero un poquito sí. de antemano, te hago presente que esta semana es la fundación de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Gran saludo de la dirección y se espera, ¿no? Poder continuar actividades en esta área y, ¿por qué no, no? Este año, el próximo año, tenerte en Lima. Ecuador y Perú son países vecinos, hermanos, andinos. Hay una gran tradición alemana, ¿no? En Perú, nuestro Instituto de Medicina Tropical, ¿no? Tiene una experiencia alemana desde décadas, desde su fundación, así que hay muchos factores que vinculan, ¿no? Perú, Ecuador y Alemania, ¿no? Espero que puedas proyectar una visita, una estadía, ¿por qué no de investigación en San Marcos en este tiempo, ¿no? Este año la universidad, es el mes de la celebración, estamos celebrando 474 años de fundación y, por supuesto, la universidad está atenta, ¿no? A fortalecer sus relaciones con distintas, ¿no? Experiencias en educación superior. Muchísimas gracias y muy interesante saber toda la propuesta, también conocer más. Yo hice un diplomado en San Marcos, en docencia universitaria, pero ya hace algunos años. Y sí, me encantaría, me gustaría volver, visitarlos y así, buscar oportunidades de colaboración en investigación o con estudiantes que ya se han vinculado de la parte virtual, pues intentar que lo puedan hacer en la parte presencial también. Gracias nuevamente, yo seguiré en contacto y esperemos si poder hacer una visita pronto al país y a la universidad. Como decimos acá, una vez en San Marcos, siempre San Marquina. Eso. Alicia, bueno, la Facultad de Educación es muy fuerte en la universidad, como distintas facultades, y es una gran alegría que una sanmarquina esté destacando en IESEN y en este proyecto Enlace Central ¿no? Que va a ser ahora en septiembre, ¿no? Sí, ¿Vas a septiembre y estar octubre. ahí 3 años, 2 años? No, en la parte de Asia Central solamente 2 meses ahora. La colaboración con ellos sí va para 5 años que este proyecto va a durar. Entonces, en ese tiempo, esta primera visita son 2 meses, habrá más en el futuro. Igual la gente de allá, investigadores, vienen a acá, tiene el componente de intercambio que tiene el proyecto de Nexus Network. Correcto. Amigos, amigas, por favor, ¿pueden encender su cámara para tomar una captura de la sesión? También incluí un link al final, ese es de una maestría, esa es en inglés, pero es totalmente en línea. Es una maestría Sustainable Transition, es el nombre. Estamos en la tercera cohorte ya y se vuelve a abrir para el semestre que viene, me parece, o si no, para el año siguiente, pero está ahí y lo interesante es totalmente en línea y está también el proyecto en el que estoy trabajando, tiene un componente importante ahí. Entonces ahí también los invito a explorar si es que hay algún interés de alguno de ustedes, pues, y por razones de trabajo, ¿no? Siempre hay tal vez una posición y es permanente o tal, no puede moverse mucho del país, pues está la oportunidad de estas maestrías 100% en línea de acá de Justus Liebig University. Muchas gracias, Alicia. Amigos, amigas, ¿pueden encender su cámara para tomar una captura de la sesión? Hago presente que este día jueves tenemos la presencia de la directora de Derecho de la Universidad de Quebec o Montreal y que tiene una experiencia peruana también. A ver, un momento. 1, 2, 3. Sí, sí, un instante. Ya, ahora sí. 1, 2, 3. Ok, muchas gracias. Alicia, amigos, entonces este día jueves a las 10 de la mañana nos encontramos con Stephanie Bernstein de la Universidad de Quebec a Montreal. Muchísimas Bien, gracias. Alicia, Gracias, saludos. Un placer conocerlos.
y un gusto estar participando con ustedes. Seguiremos en contacto. Gracias. Gracias.